Buenas noches, acá estamos para arrancar otro encuentro de nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a ir preparándonos, chequeamos el audio, el sonido, la imagen. Si alguno ve que no está saliendo bien, por favor me avisa. Vamos a chequear los comentarios. Paso vemos quién está por ahí. Ahí está Gladys, buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Bueno, un minuto y arrancamos. Hola Teresa Isabel, porque tenemos otra Teresa también. Ahí apareció nuestra otra Teresa. Teresa, buenas noches. Está Patricia, ¿qué tal? Jorge, gracias. A Jorge lo extrañábamos. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Bueno, vamos a ir empezando. ¿Sí? Empezamos entonces este encuentro para charlar de doctrina social de la Iglesia y empezamos, como siempre lo hacemos, encomendándonos a la Virgen, y hoy también en este día especial, día de San Pío X, nos encomendamos a la intercesión de San Pío X. Hablando de San Pío X, hoy llegó una de nuestras catequistas. Hola Alejandra, feliz día del catequista. Así que rezamos también por todos nuestros catequistas. Bueno, empecemos entonces con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches también a Olga, está saludando. Bueno, arrancamos entonces. En estos temas de doctrina social que vamos tratando, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, después de haber hablado de la virtud de la justicia, o de la justicia como virtud en el encuentro pasado, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la justicia social, o mejor dicho, de lo que la Iglesia dice acerca de la justicia social. Permítame una pequeña digresión al comenzar, ¿no? Porque la Iglesia tiene algo para decir con respecto a la justicia social. ¿Sí? Hola Alejandra, hola Edgar. A veces parecería que algunos conceptos o algunas ideas son monopolio de algunos grupos, y la realidad es que las ideas no tienen dueño. A lo sumo podemos decir que las ideas son verdaderas o falsas en la medida que responden a la realidad. Y muchas veces cuando esas ideas son falsas y se pretende imponer esas ideas a la realidad, terminamos en lo que se llama la ideología, que tiene consecuencias nefastas. ¿Sí? Por eso hay conceptos, ideas como justicia social, derechos humanos, solidaridad, amor, odio, que en realidad no tienen dueño, la verdad no tienen dueño. A lo sumo tienen servidores. Si nosotros queremos ser servidores de la verdad, no dueños de la verdad. Y por eso, en particular, queremos saber, y para eso hacemos esta charla, qué dice la Iglesia sobre la justicia social. Y vamos a hacer, como solemos hacer, ¿sí? Leyendo algunas cositas del catecismo de la Iglesia Católica. Déjeme recordar una cosa más antes de empezar,
Y son algunas cositas que veíamos la semana pasada. ¿Sí? Yo le decía que me parecía a mí, que por una cuestión de orden lógico, antes de hablar de la justicia social, que es un concepto propio, distinto, ¿sí? Nos viene bien hablar de la justicia, ¿sí? Y veíamos la vez pasada que entendemos la justicia como una virtud, ¿sí? La virtud que nos mueve de manera constante y firme a darle a cada uno lo suyo, ¿sí? A cada uno lo que es debido, a cada uno lo que le corresponde. A Dios lo que es de Dios, al prójimo lo que es del prójimo. Y recordábamos también algo que dice Santo Tomás de Aquino, que la justicia, que es una virtud que regula las relaciones entre las personas, tiene distintas dimensiones, hay distintas clases de justicia, dice Santo Tomás. ¿Sí? Una es la justicia entre individuos, ¿sí? Entre Pedro y María, eso Santo Tomás lo llama justicia conmutativa, y otra es la justicia que se da en una sociedad. ¿En qué sentido? Una sociedad está integrada por miembros, y estamos hablando de sociedades humanas, por eso una sociedad está integrada por personas. Santo Tomás dice así: la justicia, o sea, lo que la sociedad debe darle a las personas que la integran, a eso Santo Tomás de Aquino lo llama justicia distributiva. Y lo que cada persona que integra una sociedad debe darle a esa sociedad de la cual es parte, Santo Tomás lo llama justicia legal. ¿Sí? Por eso pienso yo, al reflexionar un poquito sobre estos temas, que al hablar de justicia social tenemos que hablar de esos deberes, porque al hablar de justicia hablamos de deberes, ¿no? De darle a alguien lo que es suyo, lo que le corresponde. Bueno, al hablar de justicia social hablamos de esos deberes que se establecen entre una sociedad y sus miembros. Sería, me parece a mí, en línea con lo que Santo Tomás dice, ¿no? Justicia distributiva, justicia legal. Por eso cuando nos preguntamos acerca de la justicia social, la pregunta o las preguntas son estas. ¿Sí? ¿Qué le debe una sociedad a sus miembros? Es lo mismo que decir qué debe darle una sociedad a sus miembros, o también, si ustedes quieren, qué derechos tienen los miembros de una sociedad, ¿sí? En relación con esa sociedad de la cual son parte, pero también, ¿sí? ¿Qué le deben los miembros a esa sociedad? ¿Sí? O sea, cuáles son, en manera análoga, ¿sí? Los derechos de la sociedad en relación a los miembros que la integran. Por eso la justicia social tiene estas dos dimensiones, me parece a mí. Digo esto para pensarlo junto con ustedes. Acuérdense que pueden mandar comentarios o preguntas que después de esta breve lectura que hacemos del catecismo nos vamos a ir repasando. ¿Sí? Buenas noches María Elena, buenas noches Gabriela, se van sumando. Pero al hablar de justicia social, entonces primero esto, dos preguntas. ¿Sí? ¿Qué le debe una sociedad a sus miembros? Y también, ¿qué le debe cada miembro a esa sociedad de la cual es parte? Eso para empezar. Hoy de lo que vamos a hablar hoy está en el Catecismo de la Iglesia Católica, entre los párrafos 1928 y 1933. Como venimos haciendo últimamente, no lo vamos a leer todo, yo voy a tratar de contarles o resumirles lo que dice acá el Catecismo para que sea una cosa un poquito más ágil y no tan pesada, ¿sí? Pero sí hay una parte o un primer párrafo que quiero leer como introducción a este tema, que es justamente el primer párrafo que pone el catecismo al empezar a hablar de la justicia social. Es el párrafo 1928. Acá hay como dos afirmaciones que son fundamentales, ¿sí? Y por eso las quiero leer para que vayamos despacio, para que las vayamos rumiando y pensando, para que encontremos luz desde lo que dice la Iglesia, que lo que nos dice la Iglesia siempre, nuestra luz es la palabra de Dios. ¿Sí? Sobre esta cuestión tan importante, tan cercana a nosotros, en nuestro país, como es la cuestión de la justicia social. Primero, esta afirmación: la sociedad asegura la justicia social
cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y según su vocación. ¿Sí? O sea, una sociedad realiza lo que llamamos justicia social cuando asegura las condiciones que le permiten a sus miembros conseguir lo que es debido según su naturaleza y según su vocación. ¿Sí? Fíjense, entonces, cada uno de nosotros según su naturaleza, naturaleza humana, hablamos de las personas, ¿sí? Y cada uno de nosotros según su vocación tiene derecho a ciertas cosas. Bueno, la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que a nosotros nos permiten acceder a aquellas cosas a las cuales tenemos derecho. En esto quiero remarcar una cosa, ¿sí? Acá el catecismo dice, ¿no? La sociedad tiene que asegurar las condiciones que permitan alcanzar a cada uno lo que es debido. Y esto se va relacionando mucho con los temas que vamos hablando, ¿sí? Pero no tiene que realizar la sociedad por los miembros aquello que ellos pueden hacer por sí mismos. Digo un ejemplo, pensando un poco en voz alta con ustedes, ¿sí? El trabajo es un derecho, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hay justicia social? Cuando la sociedad le asegura a todos sus miembros la posibilidad de trabajar. Pero no, eso no significa que la sociedad trabaje por sus miembros. Espero que se entienda lo que quiero decir y si no se entiende, por favor, díganmelo. ¿Sí? Entonces, para empezar, para tener una primera idea, ¿sí? O sea, esto, ¿no? Justicia social es que, por ejemplo, por poner un ejemplo de un derecho, es que cada miembro de la sociedad tenga la posibilidad de trabajar. Pero no que la sociedad trabaje por los miembros. ¿Sí? Porque esto se relaciona mucho con lo que es la dignidad de la persona humana. Que no hay que quitarle la dignidad a la persona en el sentido de no hacer yo, por ejemplo, por otro lo que el otro puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Los que vienen siguiendo estas charlas, seguramente todo esto les va sonando al principio de subsidiariedad, del cual hemos hablado y del cual volveremos a hablar, porque me parece que complementa muy bien, ¿sí?, todo lo que se dice en relación a la justicia social. Y vale la pena volver sobre el principio de subsidiariedad para complementar lo que vamos a ver acá. Entonces, primero eso, ¿sí?, asegurar las condiciones para que cada uno pueda acceder a aquello a lo que tiene derecho, según su naturaleza y su vocación. Eso es justicia social. Y segundo, dice acá el catecismo en este párrafo, la justicia social está ligada a dos cosas, ¿sí?, el bien común y al ejercicio de la autoridad. O sea que, por decirlo de otra manera, no hay justicia social si no hay búsqueda del bien común, y para eso hay que volver atrás, por ejemplo, párrafo 1906, ¿no?, en el cual se define el catecismo lo que es el bien común, ya hablamos de esto, y para eso también es necesario el ejercicio de la autoridad, que también hablamos de esto, ¿sí? Por ejemplo, párrafo 1897, párrafo 1903, ¿sí?, donde vimos que nos dice la Iglesia que la autoridad es algo natural, es algo necesario, que tiene como finalidad justamente promover el bien común y asegurar la justicia social, por supuesto. ¿Sí? Entonces, son conceptos, nosotros vamos viendo un poco rápido y un poco a las pasadas, porque, como lo dijimos al principio, este es un breve curso, ¿sí?, un curso introductorio. Hay mucho más acerca de cada uno de estos conceptos en la doctrina de la Iglesia. ¿Sí? Pero son conceptos que se van entrelazando y que tienen que estar siempre unidos. ¿Sí? Justicia social, bien común, ejercicio de la autoridad. Bien, cuando la Iglesia nos habla de justicia social, toca 3 puntos. Estos 3 puntos son, en primer lugar, el respeto de la persona humana. El segundo, la igualdad y las diferencias entre los hombres. Y el tercero, la solidaridad humana. Hoy vamos a dedicarnos solamente al primero, ¿sí?, el respeto de la persona humana. Y como esto es doctrina social de la Iglesia, y decíamos
la luz que buscamos para estas cuestiones, al tratarse de doctrina de la Iglesia, la buscamos siempre en la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a leer un pasaje de la Escritura para que nos ilumine, y me parece que nos va a ayudar mucho para lo que vamos a leer hoy sobre esta cuestión de la justicia social y el respeto de la persona humana. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29. ¿Sí? Lucas 10, 29. Ahí vamos a comenzar nuestra lectura. ¿Qué es lo que vamos a leer? Es un pasaje de la Escritura muy conocido y que ustedes lo conocen, y que es la parábola del buen samaritano. Vamos a ir leyéndolo y comentándolo un poquito despacito. El doctor de la ley, que le había preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Perdón, ¿cuál es el mandamiento? No, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Perdón, se me mezcla con el Evangelio de la misa de hoy. El doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces el doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Un hombre que está viajando de un lugar a otro, lo asaltan, lo dejan tirado, medio muerto, al costado del camino. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Sabemos que en esta parábola los personajes que Jesús elige no están tomados al azar. El sacerdote lo vio y siguió de largo, o sea, dejó al hombre ahí tirado. También pasó por allí un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Y bueno, eran de la tribu sacerdotal de Leví, eran los asistentes de los sacerdotes. El levita lo vio y siguió su camino. Tampoco el levita se hizo cargo. Pero un samaritano, un extranjero, de un pueblo con el cual no tenían relación los judíos, o mejor dicho, tenían una mala relación. Jesús en esta parábola, que justamente por esto se llama la parábola del buen samaritano, va a poner como ejemplo a un samaritano. Un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, es decir, 2 monedas, y se las dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y que lo que gastes de más te lo pagaré al volver. 3 personas pasaron al lado de este hombre que había sido asaltado y que estaba medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, un levita, un samaritano. Los 2 primeros pasaron de largo. Solo el samaritano se hizo cargo de este hombre. Podemos imaginarnos, ¿no? Este sacerdote, este levita, el día del juicio final. Y Dios preguntándole: ¿qué pasó? ¿Por qué no te hiciste cargo de ese hombre? No, estaba apurado. No era mi obligación. ¿Sería una respuesta válida que el sacerdote o el levita diga: no, yo no tenía ninguna obligación de ayudar a ese hombre? Digo, ya que hablamos de deberes, derechos, obligaciones, ¿sí? ¿Por qué lo ayudó el samaritano? Y fíjese cómo Jesús termina esta parábola. Es importante recordar que al principio el doctor de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Bueno, Jesús cambia la pregunta al final de la parábola. ¿Sí? ¿Cuál de los 3 se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Jesús cambia la pregunta. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿cuándo yo me comporto como prójimo? Ojo. El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Jesús le dijo: ve tú y procede de la misma manera. ¿Sí? O sea que, por decirlo brevemente, ¿qué nos está diciendo Jesús en esta parábola? Que acá la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿qué tengo que hacer yo en relación a mi prójimo?
¿sí? O sea, ¿cuándo me comporto yo como prójimo? ¿Sí? No quien no me pregunte, no dice como si Jesús dijera, no me pregunten quién es mi prójimo, sino pregúntate qué tenés que hacer vos en relación a tu prójimo. O una pregunta que uno podría hacerse también, ese hombre que estaba ahí tirado al costado del camino, ¿tenía derecho a ser ayudado? Porque si ese hombre tirado al costado del camino tenía derecho a ser ayudado, lo que hace el sacerdote y lo que hace el levita, además de ser una clara falta de misericordia, también es una injusticia. Sacerdotes y levitas, fariseos, que eran tan justos, tan rectos, tan correctos, aparentemente, ¿sí? Si lo deja tirado al costado del camino y no le da su derecho, está cometiendo una injusticia. Y el samaritano, que sintió compasión y esa compasión lo movió a ayudar a ese hombre que está ahí tirado, si ese hombre que estaba ahí tirado tenía derecho a ser ayudado, está obrando con misericordia, pero al mismo tiempo está cumpliendo lo que es justo. Como cuando dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando ustedes les agradezcan, digan, nosotros somos siervos inútiles, simplemente cumplimos con nuestro deber. Es importante esta parábola del buen samaritano, obviamente porque está en el Evangelio, pero también en relación a lo que vamos a leer ahora en el Catecismo. ¿Sí? Hablamos de justicia social. ¿Sí? ¿Qué le debe la sociedad a sus miembros? ¿Qué le deben los miembros a la sociedad? Bueno, este primer punto, en el cual el Catecismo habla de el respeto a la persona humana, de manera muy sencilla, nos va a recordar, muy sencilla y muy fundamental, ¿sí? Nos va a recordar el Catecismo que lo primero, el primer deber de una sociedad es respetar, la dignidad de sus miembros. Y así lo dice, y esto lo leo, párrafo 1929. ¿Sí? La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. O sea que el primer deber de una sociedad para con sus miembros, para que haya justicia social, es respetar la dignidad de esos miembros. Y notemos que en esto que acabo de leer hay una palabrita que no solía aparecer, ¿sí? La dignidad trascendente. ¿Sí? Y podemos preguntarnos, ¿por qué esa dignidad trascendente? ¿O por qué se agrega acá este término, ¿no? Trascendente. Trascendente es lo que va más allá de algo, lo que trasciende es lo que va más allá. ¿Sí? Cuando hablamos de dignidad hablamos del valor que tiene cada ser humano por el hecho de ser persona, ¿sí? Creado a imagen y semejanza de Dios, con inteligencia y voluntad, como un ser libre. Pero esta idea de trascendente nos recuerda que el ser humano es creado por Dios, pero no solamente para esta vida, sino que el ser humano es creado para la vida eterna. Por eso hay una dimensión trascendente en el ser humano, una dimensión espiritual, una dimensión religiosa. Por eso, y esto va a ser muy importante, ¿sí? Respetar la dignidad de la persona humana va a significar respetar esta dimensión trascendente, ¿sí? Respetar, ¿sí?, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad religiosa, ¿sí?, el derecho a ejercer el propio culto. Todo eso también es justicia social. Un poquito más adelante sigue el Catecismo, ¿sí? Entonces, el primer deber de una sociedad es respetar la dignidad de sus miembros, ¿sí? Y respetar la dignidad de sus miembros es respetar los derechos que esos miembros tienen, sobre todo en cuanto personas, no solamente en cuanto criaturas de Dios, sino también y sobre todo, porque estamos hablando de sociedades humanas que están integradas por personas, es respetar los derechos de las personas. O sea que no hay justicia social si no se respetan los derechos humanos. Al final de este párrafo que estoy leyendo ahora, que es el 1930, la Iglesia dice algo muy interesante, el Catecismo, que nos hace pensar, nos hace reflexionar, ¿sí? Dice, corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. Es misión de la Iglesia dos cosas: recordar a todos los hombres, católicos o no, por eso acá dice hombres de buena voluntad,
¿sí? ¿Cuáles son los derechos humanos? La Iglesia tiene como misión recordar cuáles son los derechos humanos, pero también tiene como misión distinguir los derechos, los auténticos derechos, de lo que acá llama el catecismo reivindicaciones abusivas o falsas. O sea, recordar los verdaderos derechos y denunciar los falsos derechos, ¿sí? Lo que puede ser también un abuso. Y acá lo que a mí me viene en mente, no sé si a ustedes, en estas discusiones que hay en relación al aborto, por ejemplo, ¿qué argumento usan aquellos que están a favor del aborto? Justamente que es un derecho. ¿Es un derecho el aborto? Nos preguntamos, ¿sí? Y entonces, estos que están infeccionados con esta cultura de la muerte, que es una ideología nefasta, ¿sí? Cultura de muerte, lo llamaba Juan Pablo II, ¿cómo argumentan? ¿Sí? ¿O qué le dicen a los que están en contra del aborto? Y esto lo habrán escuchado, ¿sí? Ustedes son antiderechos. ¿Sí? Ustedes están negando derechos, le están negando el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Sí? Le están negando a la mujer el derecho a abortar. Bueno, entonces fíjense, antes poníamos un ejemplo, el trabajo. ¿Sí? ¿Qué duda cabe que el trabajo digno es un derecho humano? El acceso, la posibilidad del acceso al trabajo. ¿Sí? Y eso la Iglesia lo tiene que recordar, por supuesto. Pero la Iglesia también tiene que denunciar que, por ejemplo, el aborto no es un derecho. Eso es una mentira, una falacia, o como dice acá, un abuso de la propia libertad. ¿Sí? Ambas cosas tiene que hacer la Iglesia. ¿Sí? Y si se calla, la Iglesia es cómplice y no colabora como le corresponde para que haya justicia social. ¿Qué derechos? Porque estamos hablando de los derechos, ¿no? El primer deber de una sociedad es respetar la dignidad de sus miembros. Respetar la dignidad es respetar sus derechos. Y al mismo tiempo distinguir los verdaderos de los falsos. Bueno, estos derechos son muchos, ¿sí? Pero básicamente se pueden resumir en dos ideas. ¿Sí? El primer derecho es el derecho a la vida. O sea que estamos en tema. ¿Sí? Y el derecho a vivirla, y el derecho a acceder a los medios necesarios para vivirla dignamente. Y perdón que insista sobre esto, ¿sí? Pero si alguien está a favor del aborto no me puede hablar de justicia social. Lo siento mucho. Porque está negando el primero y el más fundamental de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Y eso lo tenemos que decir. Entonces, ¿cuáles son estos derechos que toda sociedad tiene que respetar? El derecho a la vida y todo lo que se relaciona con eso, ¿sí? Y el derecho a acceder a los medios para vivirla dignamente, desde lo más elemental, en el plano material, si se quiere, y también a vivirla dignamente en el plano trascendente o espiritual, como decíamos antes. Bueno, esto no va a ser posible, y ahora van a entender por qué leímos la parábola del buen samaritano. Este respeto por los derechos de cada uno de los miembros no es posible si no empezamos a ver al otro como prójimo. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Recién cuando vemos al otro como un otro yo, como mi prójimo, ¿sí? Recién ahí empieza a haber justicia social. ¿Sí? Por eso la pregunta no es tanto quién es mi prójimo, sino cómo tengo que comportarme yo en relación al otro. No por nada la palabra de Dios nos dice que hay que amar a los prójimos como a uno mismo. ¿Sí? O sea, como viéndome a mí mismo en el prójimo y lo que yo quiero para mí, o lo que yo espero para mí, o lo que yo reclamo para mí. Bueno, eso dárselo a mi prójimo. Y es justicia. ¿Sí? Entonces, acá también lo va diciendo el catecismo. ¿Sí? O sea, puede haber muchas leyes, puede haber legislaciones buenas, justas, pero al final esta cuestión no se realiza si no hay auténtica caridad. ¿Sí? No, si no hay compasión como la que tuvo el buen samaritano. También para pensarlo. Bueno, y ya para ir terminando y después dejar lugar a vuestros comentarios o preguntas, un par de cositas más que dice acá el catecismo. Primero, este deber de hacerse prójimo de los demás es sobre todo más acuciante cuando ese prójimo está más necesitado.
Mateo 25, ¿cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños? A mí me lo hicisteis. ¿Sí? Uno como cristiano nunca puede olvidar las palabras de Jesús. ¿Sí? Tuve hambre y me diste de comer. Y uno puede decir, bueno, es caridad, es justicia, ¿qué es lo que es? Bueno, primero es palabra de Dios. Y es caridad, y sí, pero también es justicia, porque cada uno tiene derecho a comer, hablando de dignidad humana. Y después vienen las preguntas, bueno, ¿se lo merece o no se lo merece que yo lo ayude? ¿Es un vivo, es un vividor? Bueno, pues si hay una persona que realmente se está muriendo de hambre y está en mí aliviarlo de alguna manera, y Jesús me dice, tuve hambre y me diste de comer, y yo no me puedo permanecer indiferente. Soy como el sacerdote o el levita de la parábola. Y después me estafa, es un vivo, es un vago. Yo pienso, al final, problema de él. ¿Sí? Pero acá la cuestión es no quién es mi prójimo, sino cómo me comporto yo como prójimo del otro. ¿Sí? Y si el otro está ahí tirado al costado del camino, ¿sí? Medio muerto, al hombre de la parábola lo atacaron injustamente. Alguno puede haber tirado por culpa propia también. Pero en la parábola la pregunta no es si está ahí tirado por culpa propia o no. Ahí hay una necesidad urgente, vital, esta persona se está muriendo. Bueno, si yo puedo hacer algo, debo hacerlo. Ese es el punto que yo planteo. ¿Sí? No es tanto una opción, sino que debo. Y si debo y no lo hago, si debo y puedo y no lo hago, y estoy cometiendo una injusticia. Digo, pensando en voz alta, si quieren lo discutimos. Bien, y última cosa que quería leerles, comentarles. El último que está acá en el párrafo 1933, que dice así el catecismo. Este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. O sea, si la justicia es justicia para todos. ¿Sí? No solamente para los que piensan como uno, sino también para los que piensan distinto. ¿Sí? Incluso para los que pueden llegar a ser enemigos de uno. ¿Sí? Yo no le puedo negar su derecho a nadie, como se dice a veces, ¿no? Un vaso de agua no se le niega a nadie. El saludo no se le niega a nadie. ¿Sí? Lo cortés no quita lo valiente. Y Jesús también dice en el Evangelio, ¿no? Amar a los enemigos. O sea que hay cosas como cristiano que uno no puede obviar. Pero, aclaremos, y esto también es muy interesante, lo que dice acá el catecismo, y lo voy a leer textualmente. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio. El Evangelio trae libertad. Jesús vino a romper las cadenas injustas, lo dice el profeta Isaías, y Jesús se atribuye esas palabras del profeta Isaías. Sí. Pero esa liberación es incompatible con el odio. O sea que si alguno, en el nombre del Evangelio, en el nombre de la justicia social, fomentara el odio, fomentara la división, fomentara la lucha de clases, ¿sí? Por lo menos eso no es cristiano, ¿sí? No es católico. Entonces, la liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona. No se puede odiar a nadie. ¿Sí? No se le puede desear el mal a nadie, ni siquiera al peor enemigo. Pero, fíjense lo que agrega acá el catecismo, no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. Parece una sutileza, ¿no? A veces dicen que es de San Agustín, ¿no? Que hay que amar al pecador y odiar al pecado. Bueno, lo que nos está diciendo acá el catecismo, y con esto terminamos, ¿sí? Es que hay que amar a los enemigos, como dice Jesús en el Evangelio, y no podría ser de otra manera, ¿sí? Pero que hay que odiar el mal que hacen, no a las personas, sino el mal que hacen, ¿sí? Como dice el padre Leonardo Castellani, que Jesús nos mande a amar a los enemigos no significa que tengamos que ser amigos de nuestros enemigos, ni significa tampoco que dejen de ser nuestros enemigos. Significa al menos esto, agrego yo, que no hay que odiar a nadie. Y el que fomenta el odio en nombre de la justicia social, ¿sí? Cristiano no es. Y es víctima
de una ideología. Bueno, ¿qué hora es? Bien, más o menos dentro de los tiempos propuestos. Bueno, nos vamos unos minutos para escucharlos o ver qué les dice esto que vamos leyendo o comentando, o si quieren preguntar algo. Voy a mirar un poquito si hay algún comentario que se me haya pasado. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué dicen que tenemos para preguntar? ¿Sí? Repasemos entonces un poquito. ¿Sí? La justicia social son esos deberes de la sociedad hacia sus miembros, de los miembros hacia la sociedad. Y el primer punto que toca el catecismo es que el primer deber de una sociedad para sus miembros es respetar la dignidad de sus miembros, de todos sus miembros, ¿sí? Y sobre todo de los más vulnerables. Alejandra dice, le mueve a uno el corazón a la compasión para hacerse cargo del prójimo y una llamada de Dios que nos lo pide. Esta es la ley y los profetas. Haz lo que te gustaría que te hagan a vos. Bueno, justo el Evangelio de hoy nos recuerda eso, ¿no? Cuando Jesús le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Cuál es la ley más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Acá Alejandra recuerda algo que está en los Evangelios. Jesús dice las dos cosas, ¿no? No le hagas a tu prójimo lo que a vos no te gusta que te hagan, ¿sí? Y hacele a tu prójimo lo que vos querés que te hagan a vos. Es como los adolescentes, ¿sí? Que se quejan que no los escuchan y tienen derecho a ser escuchados. Sí, por supuesto tienen derecho a ser escuchados, ¿no? Pero la mayoría de las veces ellos no escuchan. Entonces vos exigís un derecho que no concedés a los demás, ¿no? Patricia dice, me hace pensar en todo el bien que pude haber hecho y no hice. Bueno, ánimo. Siempre para adelante. ¿Sí? O sea, confiamos en la misericordia de Dios, pero bueno, acá dice también Patricia, es como un examen de conciencia. Y bueno, sí. Todas estas cosas son un examen de conciencia para todos nosotros, ¿sí? Pero preferible que uno sienta esto que dice Patricia a no sentir nada, ¿no? Y es probable que en la medida que vayamos encontrándonos con temas más concretos, pues fíjense que hasta ahora en esta cuestión de doctrina social vamos hablando de principios que son reales, verdaderos, pero no dejan de ser genéricos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la doctrina social? La autoridad, la libertad, el bien común, la justicia social, etc. Bueno, pero iremos avanzando un poquito más y los temas se van a hacer más concretos y es muy probable que este examen de conciencia se haga más concreto. Bueno, gracias a Dios si esto sirve como un examen de conciencia, que nos mueva a la acción, ¿sí? No a la tristeza, a los escrúpulos, a la angustia, pero sí a la acción, ¿no? Y eso que uno pueda hacer que lo haga, ¿sí? Y que no espere que otros lo hagan, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Fíjense cuáles son los temas que siguen también, ¿no? Ya lo mencionaba yo al principio. Después habrá que hablar de la igualdad y las desigualdades de los hombres. ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales? ¿Qué pasa con las diferencias? ¿Todas las diferencias que hay entre los hombres son injustas? Pregunta que nos podemos ir haciendo. Teresa dice, tenemos que pensar que nosotros también somos prójimos de otros y nunca sabemos si podemos llegar a la situación del otro necesitado. Y sí, es una gran realidad. Bueno, por eso está muy bien lo que dice el catecismo, ¿no? Ver al prójimo como otro yo. Y esto en general en la vida, pero también en estas cuestiones, llamémoslas, sociales. ¿Sí? Si yo estuviera en esa situación, si yo me hubiera quedado sin trabajo, si yo no tuviera para darle de comer a mis hijos o comprarle un regalito para el Día del Niño, ¿cómo esperaría que me traten?
bueno, podemos tomar las palabras de Jesús y decir, bueno, andá y hacé lo mismo. ¿Sí? Acá María Elena dice, conozco hace años a un joven adicto cerca de la ciudad, de la Catedral de San Justo. Charlo y le rezo, le doy algo de dinero. ¿Hago bien? Ya que probablemente siga consumiendo. ¿Le quito dignidad? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Yo no soy especialista en estos temas, ¿no? Pero ya que está la pregunta, me parece que darle dinero a un adicto es como darle una navaja a un mono. No lo digo esto que voy a decir ahora por el caso de María Elena, ¿no? Pero a veces dar dinero es la salida más rápida o más fácil. ¿Sí? Yo digo, me parece que sería mejor comprarle algo para comer. ¿Sí? Pero yo pienso que la dignidad uno se la da en la medida no solamente que le da algo para comer material, sino en que justamente le presta atención, se hace cargo, aunque sea por un momento, como en la parábola. ¿Sí? En ese momento, en esa interacción en la cual yo lo trato como persona y lo respeto como persona, en el cual lo escucho, le hablo un poco. En este caso particular de las adicciones es muy complicado porque realmente uno mucho no puede hacer, ¿no? Pero al menos tratarlo bien, al menos escucharlo, al menos no despreciarlo, tal vez darle algo de comer, más que darle plata, tomarse el momento, por lo menos ir a comprar un sándwich a un kiosco y dárselo, ¿no? Tal vez eso sea mejor. ¿Sí? Acá Jorge pregunta, ¿la doctrina social no tiene nada que decir sobre la justicia conmutativa, por ejemplo, la relación entre una empresa y sus empleados, el derecho de asociarse, cumplir con contratos justos entre particulares, etcétera? ¿Pasaría a ser solo un tema de la moral individual o un tema de justicia distributiva como obligación del Estado el regularlas para que haya relaciones justas? ¡Wow! Volvió Jorge y volvió con todo. Extrañábamos estas preguntas. Bueno, son varias preguntas en una. ¿Sí? Para decirlo, tratar de responder breve y conciso, la respuesta es sí, la doctrina social tiene algo que decir sobre estas cuestiones que menciona acá Jorge. ¿Sí? Por ejemplo, la relación entre empresa y empleados, derecho de asociarse, tema de los contratos, sí, tiene algo que decir. Y si quieren saber, ya vamos a llegar. Por eso yo les decía recién que este examen de conciencia se va a ir haciendo más concreto. Esto está en el 7º mandamiento, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos temas que menciona ahí Jorge, los pueden encontrar en el Catecismo en el 7º mandamiento. ¿Cuál es el 7º mandamiento? No robarás. ¿Sí? O sea, primero eso. Después, esta distinción entre justicia conmutativa y distributiva es algo de Santo Tomás de Aquino, de la filosofía realista. Yo personalmente, a mí me sirve para pensar esta cuestión de la doctrina social, pero no sé si se pueden acomodar necesariamente, ¿sí? De manera simétrica con las cuestiones de doctrina social. Pero pienso yo que esto, ¿no? La relación entre una empresa y sus empleados, más que de justicia conmutativa, es una cuestión de justicia distributiva, ¿sí? Lo que la empresa, que no deja de ser, bajo cierto aspecto, una sociedad, lo que la empresa le debe a sus empleados, por ejemplo, ¿sí? El derecho de asociarse también entraría dentro de la justicia distributiva, porque la sociedad tiene que reconocer que incluso dentro de esa sociedad algunos miembros se asocien con determinados fines. O sea que digo, esto me parecería que es de justicia distributiva más que conmutativa. Ahora, respetar los contratos entre particulares, eso sí sería de justicia conmutativa, porque por definición la justicia conmutativa es entre particulares, ¿sí? Entonces, se van mezclando varios temas y a veces no es tan fácil dividirlos. Uno, para tratar de ser pedagógico, los divide, ¿sí? Y después el rol del Estado. También la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir sobre eso, ¿sí? Ya va a ir llegando. Todos esos temas más concretos. Por eso decía, ahora estamos en los principios, que son más generales y hasta cierto punto más abstractos.
Todos esos temas más concretos llegarán cuando leamos lo que dice el Catecismo en el 7º mandamiento. ¿Sí? Así que gracias, Jorge. Ya va a llegar, ya va a llegar. ¿Sí? Olga dice, hablando de examen de conciencia, ¿cuántas veces odiamos al pecado y al pecador? Y bueno, puede ser que caigamos en eso, ¿no? Bueno, a ninguna persona hay que odiarla, hay que odiar al mal, ¿sí? Pero no nunca a una persona. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, me parece que es suficiente por esta noche. Me parece a mí que son temas muy importantes, que tenemos que pensarlos despacio, rumiarlos. Y como siempre le digo, cuando hablamos de doctrina social, esto no es solamente para filosofar en abstracto, hay que pensar, hay que reflexionar estos temas, pero nos tiene que mover a la acción. ¿Sí? Por ejemplo, en cosas así concretas como esta que decía María Elena, ¿no? Si nos sirve para eso sirve. Y está muy bueno. Bueno, están ahí los próximos temas que vamos a hablar, ¿sí? El tema de la igualdad y desigualdad entre los miembros de la sociedad, el tema de la solidaridad, y como les decía, más adelante, Dios mediante, completaremos esto volviendo a hablar y con un poquito más de profundidad del principio de subsidiariedad. ¿Sí? Bueno, terminamos acá la charla de esta noche. Gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por compartir este momento, gracias por los comentarios. Terminemos con una oración. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos.